Mi nombre es Sofía, y la historia que voy a contarte no es sobre estadísticas ni diagnósticos fríos. Es la historia de mi amor por Leo, mi primer hijo, y del viaje inesperado que emprendimos juntos. Todo comenzó en la quietud de su cuarto, decorado con estrellas que brillaban en la oscuridad y una luna de peluche que colgaba sobre su cuna. Cada detalle había sido escogido con un amor infinito, esperando sus primeras sonrisas, sus primeros balbuceos, esas pequeñas señales que te confirman que todo está bien. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el silencio de Leo empezó a sentirse más pesado que la paz que yo esperaba. No era un silencio de calma, sino uno lleno de preguntas sin respuesta. Me encontraba perdida en un mar de dudas, comparando su desarrollo con el de otros bebés y sintiendo una punzada de angustia cada vez que una nueva pregunta surgía en mi mente. Este no es solo mi relato, es una guía, un abrazo para ti, si alguna vez has sentido esa misma inquietud, esa sensación de que hay algo más bajo la superficie que necesitas entender. Los primeros meses de vida de un bebé son un torbellino de pañales, noches en vela y un amor que te desborda de formas que nunca imaginaste. Con Leo, yo estaba completamente sumergida en ese caos maravilloso. Me pasaba horas simplemente observándolo dormir, memorizando cada pequeño rasgo de su rostro perfecto. Pero fue durante las horas de vigilia cuando las primeras semillas de la duda comenzaron a brotar. Recuerdo vívidamente una tarde soleada. Tenía a Leo en su hamaquita, en medio del salón. Yo estaba sentada en el suelo, a pocos metros de él, haciéndole muecas exageradas, sonriendo hasta que me dolían las mejillas, intentando captar su atención. «Hola, mi amor. Mira a mamá», le decía con una voz cantarina. Pero sus ojos, esos dos luceros oscuros y profundos, no se encontraban con los míos. Su mirada vagaba por la habitación, deteniéndose en el ventilador del techo, en el patrón de luz que entraba por la ventana, en el borde de una cortina que se movía con la brisa. Parecía fascinado por el mundo, pero era como si yo, su madre, fuera una parte invisible de ese universo. Al principio, me decía a mí misma que era normal. Es solo un bebé, pensaba. Se distraen con facilidad, pero esa falta de contacto visual se convirtió en una constante. Mientras otros bebés de su edad buscaban la cara de sus padres como un faro, los ojos de Leo parecían navegar en un océano propio, uno al que yo no tenía acceso. Luego llegaron los juegos. Compré sonajeros de todos los colores, peluches con diferentes texturas, móviles que giraban con melodías suaves. Recuerdo uno en particular, un pequeño león de tela con una melena brillante. Se lo acercaba, lo agitaba suavemente frente a él. «Mira, Leo, un leoncito, como tú», le susurraba. Él no extendía sus manitas para agarrarlo. No mostraba esa curiosidad explosiva que yo veía en los hijos de mis amigas. Su interés era fugaz, casi inexistente. Sin embargo, había algo que sí captaba su atención de una manera casi hipnótica. Una pequeña etiqueta de seda que colgaba de una de sus mantas. Podía pasar minutos interminables, frotando esa etiqueta entre sus deditos, completamente absorto. Era su mundo, su foco. Cualquier intento de desviarlo de esa actividad era recibido con una frustración silenciosa, una tensión en su pequeño cuerpo que me rompía el corazón. La hora de la comida se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Cuando empezamos con los purés, la experiencia fue un desafío, no por el desorden, que lo esperaba con ansias, sino por su extrema sensibilidad. Ciertas texturas parecían ofenderle. El puré de plátano, ligeramente grumoso, le provocaba arcadas instantáneas. Solo aceptaba las papillas más lisas y homogéneas, y siempre del mismo sabor. Cualquier variación, por sutil que fuera, era rechazada de plano. Recuerdo a la señora Carmen, una vecina adorable de unos 70 años, siempre llena de consejos de abuela. Un día me vio en el portal, con mi cara de agotamiento. «Ay, hija, los niños son así. Prueba a cantarle una canción mientras come. Ya verás qué cambio», me dijo con una sonrisa tierna. Lo intenté todo. Canciones, juegos con la cuchara, distracciones. Pero la rigidez de Leo era inquebrantable. No era un capricho. Era una necesidad visceral, una barrera invisible que él no podía controlar, y yo no sabía cómo cruzar. Pero quizás la señal más desconcertante para mí era la ausencia de imitación. Me sentaba frente a él y aplaudía, esperando que sus manitas regordetas intentaran copiar el gesto. Le sacaba la lengua,
Hacía sonidos con la boca, decía mamá y papá, con una esperanza casi dolorosa. Leo me miraba, a veces con una expresión vacía, otras con una concentración intensa, pero no en mí, sino en algo que estaba más allá de mí. No había eco, no había respuesta. Era como hablarle a una pared preciosa y perfecta. Mis amigas me enviaban vídeos de sus bebés diciendo sus primeras sílabas, imitando un adiós con la mano. Cada vídeo era una mezcla de alegría por ellas y una punzada de tristeza para mí. Me sentía terriblemente culpable por sentir eso, por comparar a mi hijo. ¿Estaba haciendo algo mal? ¿No era lo suficientemente estimulante? La culpa era un monstruo que me susurraba al oído en las largas noches, mientras Leo dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Esa falta de reciprocidad social, esa ausencia del toma y daca, que es la base de la comunicación humana, era el silencio más ruidoso de todos. El tiempo seguía su curso implacable, y con cada mes que pasaba, el abismo entre el desarrollo de Leo y el de los otros niños de su edad se hacía más profundo y evidente. La negación, ese cómodo refugio en el que me había instalado, comenzó a desmoronarse ladrillo a ladrillo. Ya no podía justificar sus comportamientos como simples rarezas o cosas de bebés. La angustia se había convertido en mi sombra, siguiéndome a todas partes. Las reuniones familiares, que antes eran una fuente de alegría, se transformaron en un campo minado de ansiedad. Recuerdo el primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, solo 3 meses mayor que Leo. La casa de mi hermana estaba llena de risas, globos y el caos feliz de niños pequeños correteando. Lucas, con sus mejillas sonrosadas, señalaba todo lo que quería, balbuceaba agua cuando tenía sed y buscaba la aprobación de sus padres con cada nuevo descubrimiento. Mientras tanto, mi Leo estaba sentado en un rincón de la alfombra del salón, ajeno a la fiesta que giraba a su alrededor. Había encontrado un pequeño coche de juguete, y su fascinación no estaba en hacerlo rodar, sino en girar una y otra vez una de sus ruedas con su dedito índice. Estaba completamente absorto, en su propia burbuja, impermeable al ruido, a los llamados, a los intentos de otros niños por interactuar. Mi cuñado, Marcos, un hombre bonachón y algo despistado, se acercó y, con toda la buena intención del mundo, le dijo: campeón, ¿no quieres jugar con los demás? Leo ni siquiera levantó la vista. Marcos me miró, encogiéndose de hombros, y dijo algo que se me clavó como un puñal. Este niño tuyo es un filósofo, siempre en su propio mundo. Sonreí, una sonrisa tensa y frágil, pero por dentro sentí cómo el pánico me atenazaba la garganta. Fue esa noche, después de la fiesta, cuando tomé la primera decisión real. Acosté a Leo, le di un beso en su frente suave y me senté frente al ordenador. Mis dedos temblaban mientras escribía en el buscador las palabras que tanto miedo me daban. Bebé no mira a los ojos. Bebé no responde a su nombre. Bebé no imita gestos. La pantalla se llenó de artículos, foros de padres, listas de señales de alerta, y una palabra aparecía una y otra vez: autismo. Cada frase que leía era un eco de mi realidad con Leo. La falta de contacto visual, los intereses restringidos y repetitivos, la sensibilidad a ciertas texturas, la ausencia de juego simbólico y de imitación. No era mi imaginación, no estaba loca. Lo que yo estaba viviendo tenía un nombre. Lloré en silencio, con un llanto ahogado para no despertar a nadie, un llanto de miedo, pero también, extrañamente, de alivio. El monstruo sin nombre que me atormentaba por fin tenía un rostro. Decidí que necesitaba una opinión profesional. La primera parada fue nuestro pediatra, el doctor Morales, un hombre de la vieja escuela, con gafas de montura gruesa y una actitud tranquilizadora que, en ese momento, me resultó exasperante. Le expliqué mis preocupaciones, detallando cada comportamiento de Leo, mi voz temblando de vez en cuando. Él escuchó pacientemente. Observó a Leo por unos minutos mientras éste se dedicaba a intentar abrir y cerrar la hebilla de mi bolso, y luego me dio una palmadita en el brazo. «Sofía, cada niño tiene su propio ritmo», dijo con una sonrisa condescendiente. «Eres madre primeriza. Es normal que te preocupes en exceso. Dale tiempo. Ya verás cómo espabila. No comparemos, que las comparaciones son odiosas». Salí de esa consulta sintiéndome invalidada, furiosa y más sola que nunca. Darle tiempo.
¿Y si el tiempo era precisamente lo que no nos sobraba? Su actitud protectora y paternalista no me calmó. Al contrario, encendió en mí una llama de determinación. Si él no iba a ayudarme, buscaría a alguien que sí lo hiciera. Mi siguiente paso fue hablar con el personal de la guardería, a la que Leo había empezado a asistir 2 mañanas por semana. La directora, Elena, era una mujer joven, de mirada atenta y voz suave. Me recibió en su pequeño despacho, lleno de dibujos infantiles y el olor a plastilina. Le conté mi historia, mis miedos, la frustrante visita al pediatra. Ella no me interrumpió, solo asentía, sus ojos transmitiéndome una empatía que me desarmó. Cuando terminé, suspiró levemente. «Sofía, hemos notado algunas de las cosas que mencionas», admitió con delicadeza. «Leo es un niño muy dulce, pero le cuesta mucho integrarse en las actividades grupales. Prefiere jugar solo, y sus juegos son diferentes, repetitivos. Y sí, la interacción con él es complicada. A veces es como si no nos escuchara. Por primera vez, alguien validaba mis observaciones. Alguien veía lo mismo que yo». Elena me recomendó un centro de atención temprana, un lugar especializado en desarrollo infantil. Me dio un folleto con un número de teléfono. Ese simple trozo de papel se sintió como un salvavidas en medio del océano. La tensión en mi pecho no desapareció, pero ahora estaba mezclada con un nuevo sentimiento, la esperanza. Ya no estaba sola en esto. El camino seguía siendo incierto y aterrador, pero por fin parecía que había encontrado una dirección hacia la que caminar. El folleto que Elena me dio se convirtió en mi talismán. Lo miraba una y otra vez, posponiendo la llamada durante 2 días, paralizada por el miedo a lo que podría descubrir. ¿Qué pasaría si mis peores temores se confirmaban? ¿Y si no era nada y solo estaba exagerando, como decía el doctor Morales? Finalmente, con el corazón en un puño y la voz temblorosa, marqué el número. Al otro lado, una voz cálida y profesional me guió a través del proceso. Concertamos una cita para una evaluación completa. Esa semana de espera fue una de las más largas de mi vida. Cada gesto de Leo, cada momento de desconexión, cada juego solitario con la rueda de un cochecito, se magnificaba, convirtiéndose en una prueba irrefutable ante mis ojos. Mi esposo, David, que hasta entonces se había mantenido en un optimismo cauto, también empezó a notar la tensión. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto, Sofía», me dijo una noche, abrazándome mientras yo miraba a la nada. Sus palabras fueron un ancla en mi tormenta. El día de la cita llegamos al centro de atención temprana. Era un lugar diferente a cualquier clínica que hubiera visitado. Las paredes estaban pintadas de colores suaves. Había juguetes terapéuticos por todas partes y el ambiente era de una calma profesional. Nos recibió una mujer llamada Laura, la psicóloga especialista en desarrollo infantil. Tenía una sonrisa genuina y unos ojos que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. No nos sentó en un despacho frío, sino en una sala de juegos amplia y luminosa. «Hola, Leo», dijo con una voz melodiosa, arrodillándose para estar a su altura. Leo, como era de esperar, no le hizo caso. Sus ojos ya habían localizado un tren de madera con vías de colores y se dirigió directamente hacia él. Laura no insistió. En lugar de eso, se sentó en el suelo a una distancia prudente y comenzó a hablar conmigo y con David. La evaluación no fue un examen. Fue más como una sesión de juego observada. Laura interactuaba con Leo de formas sutiles, presentándole diferentes juguetes, llamándolo por su nombre, intentando iniciar juegos de imitación. Observaba su reacción a los sonidos, su forma de explorar los objetos, su respuesta cuando yo salía de la habitación y volvía a entrar. Yo observaba a Laura, intentando descifrar su expresión, buscando cualquier pista en su rostro. Pero era una profesional consumada. Su cara era un lienzo de amabilidad neutra. Mientras tanto, Leo hacía lo de siempre. Alineaba los vagones del tren con una precisión milimétrica. Los miraba desde diferentes ángulos, pero no los hacía avanzar por la vía. Cogió unos bloques de construcción y, en lugar de apilarlos para hacer una torre, los ordenaba por colores en una fila perfecta sobre la alfombra. Cada acción suya era un grito silencioso que solo ahora yo empezaba a comprender. Después de casi 1 hora, Laura nos invitó a su despacho mientras una colega se quedaba jugando con Leo en la sala. El despacho era acogedor, pero el aire se sentía denso, pesado con las palabras no dichas. Laura nos miró a ambos,
y su sonrisa amable se suavizó, adquiriendo un matiz de compasión. Sofía, David, comenzó, todo lo que me has contado, y lo que he podido observar hoy, es muy consistente. Leo es un niño maravilloso. Tiene una mente que funciona de una manera única y fascinante. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Las señales son claras. Leo presenta un trastorno del espectro autista. La palabra autista flotó en el aire. Aunque la había leído 1000 veces, aunque la había susurrado en la oscuridad de mi cuarto, escucharla en voz alta, de boca de una profesional, fue como un golpe. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Miré a David, que tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en Laura. No lloré. En ese momento, solo sentí un vacío inmenso. Todas mis dudas, mis culpas, mis miedos, se habían solidificado en esa única palabra. Laura continuó hablando, explicándonos lo que significaba. Habló de la importancia de la intervención temprana, de las terapias que podrían ayudar a Leo a desarrollar herramientas de comunicación y habilidades sociales. Habló de su potencial, de sus fortalezas, de la necesidad de entrar en su mundo en lugar de forzarlo a vivir en el nuestro. Su voz era un bálsamo, llena de conocimiento y esperanza, pero yo apenas podía procesar la información. Mi mente era un torbellino. Pensaba en su futuro, en el colegio, en si tendría amigos, en si alguna vez me diría, «Te quiero, mamá». El miedo era abrumador, una ola gigante que amenazaba con ahogarme. Pero entonces, a través de la puerta entreabierta, escuché una risita, una risa genuina y corta. Me asomé y vi a Leo. La otra terapeuta había descubierto que si hacía girar una peonza de colores brillantes, Leo se reía a carcajadas. No miraba a la terapeuta, miraba la peonza, pero era feliz. En su mundo, en ese instante, era completamente feliz. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. El miedo no desapareció, pero se hizo a un lado para dejar espacio a otra cosa, una determinación feroz. Mi hijo era feliz a su manera. Mi trabajo no era arreglarlo. Mi trabajo era entender su mundo, aprender su idioma y darle todas las herramientas posibles para que pudiera ser la versión más feliz y completa de sí mismo. El diagnóstico no era un final, era un punto de partida. Ese día, salimos del centro de atención temprana no con un peso, sino con un mapa. El diagnóstico no fue una sentencia, sino la llave que por fin abría la puerta al mundo de mi hijo. Dejé de ver lo que Leo no hacía y empecé a maravillarme con lo que sí hacía. Comencé a celebrar sus logros, que eran diferentes, pero no menos importantes. Celebré la primera vez que alineó todos sus dinosaurios por tamaño, la primera vez que me tomó de la mano para llevarme hacia la peonza de colores que tanto le gustaba, su forma de comunicar sin palabras que necesitaba algo. Aprendí que el contacto visual no es la única forma de conexión, y que un abrazo puede ser abrumador, pero sentarse a mi lado en silencio mientras él juega es su manera de decir, «Estoy contigo, mamá». Nuestro viaje no ha sido fácil, y sé que apenas comienza. Hay días difíciles, llenos de frustración y dudas, pero ahora, la culpa ha sido reemplazada por la acción, y el miedo ha sido sustituido por el amor incondicional y la comprensión. Leo me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos, a apreciar los pequeños detalles, la belleza en los patrones, la paz en el silencio. Su mundo no es un mundo menor, es simplemente diferente, y es un privilegio que me permita entrar en él. Si estás viendo esto, y sientes esa misma inquietud que yo sentí, si ves en tu bebé un eco de la historia de Leo, no estás sola, no estás solo. Escucha tu instinto, busca información, busca ayuda profesional. No aceptes un dale tiempo, si tu corazón te dice que hay algo más. Identificar estas señales a tiempo no es para etiquetar a un niño, es para darle el apoyo que necesita lo antes posible, para construir puentes hacia su mundo. Esta es mi historia, la historia de cómo el silencio de mi hijo me enseñó a escuchar de verdad. Si te ha conmovido o te ha servido de ayuda, te pido que dejes un like para que este mensaje llegue a más familias que puedan necesitarlo. Y suscríbete, porque seguiré compartiendo nuestro camino, nuestros aprendizajes y nuestras esperanzas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es la lección más grande que te ha enseñado el amor? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también importa.